Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde tan especial de este día 3 de enero del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Damos gracias al Señor porque este es nuestro primer programa de este año e iniciamos con el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ya terminamos con lo que fue la defensa larga y detallada de Esteban y ahora vamos a comenzar con el capítulo número 8. Así que le doy la más cordial bienvenida a nuestro estudio de la palabra de Dios. Es un verdadero privilegio estar con usted. Le doy gracias al Señor porque usted ha podido sacar este tiempo para poder alimentarse con la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos honrarte, glorificarte, alabarte y darte gracias por este nuevo año, por este nuevo día que tú nos das para iniciar el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Pedimos, como siempre, que tu inspiración, tu iluminación y tu revelación estén sobre nosotros para que tengamos un máximo aprovechamiento de este tiempo especial. Deposita pues en nuestros corazones lo que tú preparaste para nosotros en el día de hoy, y de antemano queremos darte a ti la honra y la gloria en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados hijos e hijas, hermanos y hermanas, voy a hablarles en el día de hoy acerca del tema la expansión de la iglesia, basado en el libro de Hechos, como le dije hace un momento. Por extraño que parezca, cuanto más perseguidos eran los discípulos de Cristo en la iglesia del primer siglo, tanto más se multiplicaban. La persecución forzó a los cristianos para que salieran de Jerusalén y fueran a Judea y Samaria. De esa manera se cumplía la segunda parte del reciente mandato de Jesús, cuando en Hechos 1:8 le dijo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La persecución ayudó a la difusión del Evangelio. El sufrimiento de los creyentes traería grandes resultados para Dios. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar este tema en dos aspectos fundamentales. El primero, la iglesia sufriente. El segundo, la iglesia que se extiende. Vamos a ver este primer punto, la iglesia sufriente. Está sustentado en Hechos capítulo número 8, versículos del 1 al 3, que la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. En el versículo número 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. La expresión griega suneudotón se traduce estar de acuerdo. Se dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban, estaba de acuerdo en que lo hicieran. La palabra denota complacencia y aprobación. En otro sentido se entiende como que Saulo estaba de acuerdo, pero no se puede afirmar que disfrutaba o se gozaba de lo que estaba sucediendo. El mismo Saulo reconoce después esto en Hechos 22:20.
Él dice así: y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también estaba presente, aprobaba su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Todavía quedaba por decir con respecto a la muerte de Esteban, ¿qué impresión hizo en la gente? Pablo dice haber aprobado la muerte de Esteban. Hay buena razón para pensar que el propio Pablo incitó a Lucas a consignar esto para vergüenza suya y gloria de la gracia de Dios. Parece que en el mismo día de la muerte de Esteban se desató una persecución muy grande contra la iglesia de Jerusalén. Esto provocó que muchos cristianos fueran esparcidos. En esta persecución participaban fundamentalmente los saduceos y ahora los fariseos, quienes consideraban la fe cristiana potencialmente peligrosa para la estabilidad de la fe judía. Hubo hombres piadosos, dice la palabra del Señor, que le tributaron respetuoso homenaje a Esteban para mostrar que no estaban avergonzados de la causa que él había defendido, ni temerosos de la ira de quienes le habían dado muerte. Honraron a este fiel siervo de Jesucristo, pues Dios le había honrado también con la corona del martirio. La ley hebrea ordenaba sepultar de inmediato a quienes se aplicaba el castigo de la pena de muerte y prescribía la prohibición de hacer lamento por ellos. Lucas describe que al menos un grupo de personas hizo gran lamentación por él, aún contrariando la ley establecida. Y eso lo hicieron los hermanos porque Esteban no era ningún criminal, ni era tampoco ningún blasfemo. Simplemente había sido ejecutado, como anteriormente dijimos, de una manera no legal. Había sido ejecutado ilegalmente. No se hizo el proceso como indica Levítico. Además, su muerte fue algo injusto. Así que estos hombres demostraron con su lamentación de que realmente Esteban no había muerto por una causa que mereciera la lapidación. A estos hombres que sepultaron a Esteban y que hicieron lamento, los describe Lucas como piadosos. Se nos refiere a continuación la persecución que aquel día se desató contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Podríamos pensar que las oraciones del moribundo Esteban hubiesen calmado a los perseguidores, pero no fue así. Al dar nuevas señales de su obstinado endurecimiento, prosiguen la lucha contra el Evangelio de Cristo. Cristo había predicho que Jerusalén sería pronto un lugar demasiado difícil para sus seguidores, pues dicha ciudad era famosa por matar a los profetas y apedrear a quienes le eran enviados. ¿Quién era especialmente activo en esa persecución? Nadie tan activo y tan celoso como Saulo, un joven fariseo, pues asolaba la iglesia y hacía cuanto podía por acabar con ella, extirpando de Israel el evangelio de Cristo. La descripción que se hace de la acción violenta de Pablo contra los cristianos es muy elocuente. Se usa la expresión griega elunineto, que se traduce asolaba. Otras posibles traducciones son devastaba, ultrajaba y maltrataba a la iglesia. Algunos eruditos antiguos comparaban la acción aquí descrita con la destrucción causada por un jabalí cuando ingresaba sin ningún control a un viñedo.
Saulo había sido educado como un erudito de quien se espera discreción y cortesía, pero no pensaba que se envilecía por dedicarse a la tarea más vil que pueda darse. Entraba casa por casa, dice la palabra, y mostraba así su tremendo fanatismo, de forma que nadie podía sentirse seguro ni en su propio hogar, aunque fuese un castillo. Arrastraba a hombres y a mujeres, sin consideración alguna así hacia el sexo débil, y los metía en la cárcel a fin de que fuesen encausados y condenados a muerte. ¿Cuál fue el efecto de la persecución? Dice la palabra, todos fueron esparcidos, y al recordar las palabras del maestro que Jesús le había dicho, cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Estaban advertidos por el Señor Jesús. Habían cumplido su tarea en la capital y ahora era tiempo de pensar en las necesidades de otros lugares. Aunque la persecución nos pueda expulsar de nuestra obra, también nos puede enviar a trabajar en otros lugares cualquiera. Los únicos que no se dispersaron fueron los apóstoles. Estos se quedaron en Jerusalén, donde su presencia era más necesaria. Por otra parte, es probable que la persecución se base sobre todo en los helenistas, más extremos frente a las costumbres hebreas. Resulta así interesante, amados hijos e hijas, el hecho de que no sean precisamente los 12 quienes irradien el evangelio al exterior de Jerusalén. Fueron los discípulos. ¡Qué maravilla! El diácono Felipe descendió a Samaria y Dios lo utilizó a él para estremecer a Samaria. Discípulos de Chipre y de Cirene fueron hasta Antioquía y Dios lo utilizó con su mano poderosa, con su sobrenaturalidad, para que ellos pudieran plantar allí en ese lugar la iglesia más potente del primer siglo. Tenemos que tener en cuenta que esta iglesia no fue plantada por los apóstoles, esta iglesia fue plantada por discípulos de Chipre y de Cirene. Hay muchas iglesias del primer siglo que no fueron plantadas ni por apóstoles, ni por pastores, ni por profetas, ni por evangelistas, ni por maestros. Fueron plantadas por discípulos, pero eran discípulos apostólicos llenos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos en el presente, como está la cosa, amados hijos e hijas, que vamos de mal en peor, la corrupción y todo lo que nosotros podemos observar en el día de hoy nos hacen pensar que necesitamos una iglesia con el poder de la iglesia del primer siglo, dimensionada en el poder y la gloria del Espíritu Santo. Vamos al segundo punto, la iglesia que se extiende. Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 13. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón, que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria, diciendo ser alguien grande.
Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este sí es el poder de Dios llamado grande. Le prestaban, atención porque sus artes mágicas les había asombrado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aún Simón mismo creyó, y una vez bautizado, él acompañaba a Felipe, y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Dice la palabra del Señor que iban por todas partes anunciando las buenas noticias de la palabra. La persecución obligó a los creyentes a abandonar sus hogares en Jerusalén y a que el evangelio fuera con ellos. A menudo debemos sentirnos molestos antes de querer movernos. A lo mejor no anhelamos esta experiencia, pero la incomodidad puede ser una de las mejores cosas para que nosotros podamos trabajar para Dios a través de nuestro sufrimiento. La próxima vez que se sienta tentado o tentada a quejarse de la incomodidad o de las circunstancias dolorosas, deténgase y pregúntese si a lo mejor Dios no lo está preparando o la está preparando para una misión especial. Jesús les había prohibido antes de su muerte a sus discípulos ir por el camino de los gentiles y entrar en las ciudades de los samaritanos. Pero antes de su ascensión a los cielos, después de su resurrección, les mandó ir no solo a Samaria, sino hasta los últimos confines de la tierra. Iban por todas partes, no por comodidad o diversión, sino a encontrar trabajo. No eran forasteros en Judea y en Samaria, pues Jesús había estado frecuentemente con sus discípulos en aquellas regiones. Se hace una referencia en el versículo 5 a la obra llevada a cabo por Felipe, no el apóstol, sino el diácono. Así como Esteban había sido promovido al honor de mártir, Felipe lo fue al ministerio de evangelista. El lugar que escogió fue Samaria, la capital de la región del mismo nombre. Los judíos no se trataban con los samaritanos, pero Cristo envió su evangelio para matar todas las enemistades. Israel se dividía en 3 regiones principales: Galilea en el norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. La ciudad de Samaria, abro comillas, en la región del mismo nombre, cierro comillas, llegó a ser la capital del reino de Israel en los días del reino dividido, antes de su conquista por Asiria en 722 a.C. Durante esta guerra, el rey asirio llevó muchos cautivos, dejando solo a los más pobres y repoblando la tierra con extranjeros. Los extranjeros, contrajeron matrimonio con los judíos, que quedaron allí en la tierra, y esta raza mixta originó a los samaritanos. Los judíos puros del reino del sur de Judá consideraban a los samaritanos como media casta y se odiaban mutuamente. Pero Jesús fue a Samaria, como dice Juan capítulo 4, y mandó a sus seguidores que esparcieran el evangelio aún allí. Hechos 1:8. La doctrina que predicaba, versículo 5, así dice la palabra del Señor, les predicaba a Cristo. Los samaritanos esperaban al Mesías,
como sabemos por Juan 4:25. Ahora Felipe les dice que ya ha venido el Mesías y que serán bien acogidos por él. Las pruebas que presenta son convincentes, pues les ofrece señales milagrosas, como pudieron ellos ver y oír al escuchar con atención las cosas que decía, según el versículo 6. Para demostrar que Cristo había venido a destruir el poder del diablo, echaba demonios y sanaba enfermos, según dice el versículo 7. Dice así: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, con lo que daban así a entender la repugnancia que sentían en abandonar su presa por la obra de un poder superior al de Satanás. Donde entra el evangelio, son desalojados los malos espíritus. Y como el evangelio tiene por misión sanar la persona entera, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Jesús se enfrentó y echó fuera muchos demonios durante su ministerio en la tierra. A los demonios o espíritus malignos los controla Satanás. Tal vez son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios y pueden lograr que una persona sea muda, sorda, ciega o enferma. También tientan a la gente para que peque. A pesar de su poder, no pueden leer nuestra mente ni pueden estar en distintos lugares al mismo tiempo. Los demonios son reales y están activos, pero Jesús tiene autoridad sobre ellos y ha delegado su autoridad a sus seguidores. A pesar de que permite que Satanás obre en nuestro mundo, Dios tiene el control total. Su poder puede echar fuera demonios y terminar con su obra destructiva en la vida de las personas. Al final, Satanás y sus demonios serán confinados para siempre, terminando su obra maligna en el mundo, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, el versículo número 10. Simón el mago aparece en escena. Se dice que había practicado magia y aún lo seguía haciendo. Con esta magia engañaba a la gente. Este es el primer enfrentamiento del cristianismo con la superstición y las artes ocultas. Simón es el mismo personaje que luego intenta comprar el poder de Dios para hacer milagros y señales. En los días de la iglesia primitiva, los hechiceros y magos eran numerosos e influyentes. Hacían maravillas, efectuaban sanidades y exorcismos y practicaban la astrología. Sus magias quizás eran simples trucos o los hechiceros recibieron algún poder de Satanás, como dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo, que harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Simón realizó muchas maravillas, al grado que hasta algunos pensaban que era el Mesías, pero sus poderes no venían de Dios. La aceptación que tuvo entre el pueblo de Samaria la doctrina de Felipe, despertada primero por las señales milagrosas y alertada después por la importancia del mensaje. La satisfacción que sentían al oír la predicación de Felipe y el éxito que tuvo él con muchos de ellos, porque Felipe les predicaba el evangelio del reino de Dios, como lo había hecho el mismo Jesús. Y el nombre, abro paréntesis, es decir, la persona,
cierro paréntesis, de Jesús, del Mesías Salvador. La gente no solo escuchaba con gusto, sino que le creía, esto es, creía lo que él les anunciaba. A veces hay predicadores que la gente hasta se duerme, o la gente mientras se está predicando están pensando en McDonald's, en Kentucky, en otras cuestiones. Necesitamos tener predicadores unidos como Felipe para que la gente esté atenta a lo que nosotros les predicamos. No solo creían, sino que se bautizaban, cumpliendo tanto los hombres como las mujeres con dicha ordenanza, en la que no hay diferencia entre varón y mujer, como no la hay para la salvación en Cristo. Esto ocasionaba gran gozo, como hemos visto. El Evangelio de Cristo no infunde melancolía, sino gozo, pues es buena noticia de gran gozo para todo el pueblo, como dice Lucas 2:10. Hubo algo que hizo que la predicación del Evangelio en Samaria tuviese un éxito más asombroso que lo ordinario. Simón Mago había estado muy atareado allí y se había ganado gran interés entre el pueblo. Desaprender lo malo es con frecuencia mucho más difícil que aprender lo bueno. Estos samaritanos habían sido hechizados por este experto en magia, de donde le vino el sobrenombre de mago. Por donde vemos cuán grande es el poder que tiene el diablo para engañar. Pues Simón, con sus artes mágicas, les había tenido atónito por bastante tiempo. La palabra dice, y se hacía pasar por algo grande, es decir, un enviado de Dios o quizás el propio Mesías. Tan ignorantes son las masas populares que tienen como hecho por el poder de Dios lo que se hace mediante el poder de Satanás. Los tenía así atónitos, embrujados con sus artes mágicas. Pero puedo decirle también cuán grande es el poder que tiene la gracia de Dios para salvar, ya que a pesar del hechizo que por bastante tiempo había ejercido sobre ellos Simón Mago, fueron llevados a obedecer a Cristo y creer el evangelio que Felipe predicaba. No desesperemos, pues, ante la resistencia que podamos encontrar en quienes escuchan el mensaje de salvación, pues incluso los que habían sido hechizados por Simón Mago llegaron a creer y a bautizarse. Lo realmente asombroso a primera vista es que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado perseveraba junto a Felipe, dice la palabra de Dios. La fe de este hombre y su confesión de ella en el bautismo surgieron de su comprensión de que una potencia mayor que la suya operaba por medio de las palabras y obras de Felipe, como dice el versículo 13. La historia posterior con el diagnóstico de su condición por Pedro más adelante en los versículos 20 al 22 nos asegura que su profesión era falsa, sin que hubiese mediado la entrega de su voluntad al Señor. El que antes dejaba atónita a la gente con sus artes mágicas estaba atónito, como dice el versículo 13, la parte B. Él mismo, ante los milagros que Felipe obraba, hasta el punto de que perseveraba junto a Felipe, es decir, no le dejaba ni a sol ni a sombra. Hay muchos que se quedan atónitos ante las pruebas de las verdades divinas sin que lleguen jamás a experimentar el poder de dichas verdades. Amados hermanos y hermanas, vemos pues que Simón Mago dio tales señales de haberse convertido que el propio Felipe le tuvo por creyente genuino.
lo que prueba que no todos los discípulos poseían el don de discernimiento de espíritu que hallamos en Pedro y en Pablo. Es interesante que podamos decir aquí en la conclusión de esta disertación que nosotros en este tiempo, yo creo que más que los hermanos del primer siglo, necesitamos el discernimiento de espíritu, porque el Señor Jesucristo dijo que vendrían muchos falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, y a ellos no se pueden descubrir con nuestra sabiduría humana ni con nuestra habilidad. Ellos solamente pueden ser descubiertos a través del discernimiento de espíritu. Así que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, para que realmente nosotros podamos ser los instrumentos útiles y santificados que el Señor quiere que seamos en la mano de Él. Dios quiere tener en este tiempo una iglesia victoriosa, una iglesia que sea como un ejército para usarla a Dios, para avasallar las obras de las tinieblas y para conquistar territorio. Así como el Señor utilizó a discípulos en el primer siglo, así Él quiere utilizar a discípulos en este tiempo. La palabra del Señor dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces preparémonos pues para poder ir en el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo a conquistar territorio y avasallar las obras de las tinieblas, como lo hizo Felipe a través del poder de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por esta porción de tu palabra, la manera tan especial como tú utilizaste a Felipe en Samaria para, Señor, revolucionar esa ciudad y salvar, liberar y Señor, sanar a muchos en esa ciudad. Así como hiciste con Felipe, queremos que hagas con nosotros en el día de hoy, para que seamos esos instrumentos útiles y santificados en tus manos, que tú puedas deshacer a través de nosotros las obras del diablo. Tu palabra dice que para eso apareció nuestro Señor Jesús, para deshacer las obras del diablo. Declaramos pues toda obra del enemigo deshecha en el nombre y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. Espero volver a estar con ustedes el día jueves, Dios mediante, a las 7 de la noche. Hasta que llegue ese momento, que el Señor le bendiga de una manera muy especial.